Dejad que la verdad guíe vuestras vidas. Me fallan las fuerzas. Mi alma es un desierto. Estoy desnudo y vacío y no encuentro ya palabras en mi boca. Sin embargo, por un momento, cuando cierro mis ojos, os veo a ambos frente a mí. Y os abrazo y os beso. Y os digo una vez más que hasta mi último aliento seré vuestro amante padre. Estas son palabras de Elhanan Elkes, nuestro protagonista de hoy, Fernando. Sí, un protagonista de luz. No hay más que ver ese final de la carta a sus hijos que escribió unos días antes de morir, ¿no? Y por la que sabemos bastante, por eso y por muchas más cosas, ¿no? Pero sabemos bastante del horror del genocidio nazi en el gueto, en este caso de Kovno, en Lituania. Elhanan Elkes es un personaje de luz, como decimos, porque además es probablemente de los pocos casos que hubo hemos hablado hace un par de semanas de la rebelión del gueto de Varsovia y de algunos de sus protagonistas. Aquel quizás ha sido el caso más llamativo de resistencia judía organizada contra los nazis. Pero en el caso de Elhanan Elkes es también otro ejemplo muy significativo de resistencia y de oposición al nazismo. Y también lo vamos a ver a medida que profundicemos en nuestro programa, en su vida, que no solamente a través de una resistencia pasiva, sino con la máxima resistencia a la que era permitido, ¿no? A la que se les permitía en cualquier caso intervenir a los judíos allí apresados. Bueno, nuestro protagonista de hoy, Raquel, él estudia medicina, nace en 1879, estudia en 1903, se licencia en medicina. Él desciende de una familia de rabinos judíos y durante 7 años, nace en Lituania, que en aquel momento era parte del imperio zarista. Durante 7 años ejerce como médico dentro del ejército zarista, dentro del ejército ruso, y ya en 1923 empieza a ejercer fuera ya de lo que sería la vida castrense como médico del hospital judío de Kovno, que como muchos de los que nos estén escuchando hoy saben que Kovno era una ciudad con una población judía muy importante. Las cifras que se manejan son en torno a los 40.000 habitantes judíos, que básicamente representaban un cuarto de la población total que en aquel momento tenía Kovno. Y es, bueno, en 1923, como decía, entra como médico del hospital judío de esta ciudad, donde se labra un enorme respeto profesional, por su calidad como médico, pero también humana, atendiendo a los pacientes. Cuando empieza la invasión nazi de la Unión Soviética y en junio de 1941 los nazis llegan a Lituania, les falta tiempo para crear el gueto de Kovno. El 15 de agosto de 1941, apenas un mes y medio después de iniciada la invasión, los nazis ya han creado el gueto de Kovno, que, como decía, acoge a una cuarta parte de la población que en aquel momento integraba la ciudad de Kovno. Hay que decir que Kovno era un gran centro de estudios judíos, pues precisamente por el peso específico que tenía en la población, pues los habitantes de tal religión. Solo sobreviven, un dato a tener en cuenta, de esas cifras, de esas personas que fueron encerradas en el gueto de Kovno al terminar la guerra, al retirarse los nazis en 1944, solo sobrevive en 2.000 personas, apenas un 8% de la población que allí había sido confinada. El mismo agosto de 1941, cuando los nazis crean el gueto, al doctor Elkes en ese mismo instante se le nombra presidente del Consejo de Ancianos o del Consejo Judío, que ya sabemos también, Raquel, en general el papel controvertido, ¿no? Controvertido, cuestionable, que han tenido o que tuvieron en muchos de los guetos que establecieron los nazis, ¿no? a su paso por diferentes países europeos.
también hemos visto en este programa que, bueno, yo creo que las sentencias globales son difíciles. Hay que entender también cuál era el papel que tenía este consejo judío, este consejo de ancianos, y muchas veces con la mejor de las intenciones lo que querían era, de alguna forma, hacer la vida más fácil a los habitantes del gueto sin darse cuenta de que con aquel tipo de colaboracionismo lo que estaban haciendo era justamente allanar el trabajo de los verdugos, ¿no? Pero este no es el caso del doctor Elkes, ¿eh? Por eso hoy lo hemos querido destacar como un personaje de luz en nuestro programa, ¿no? Luz y oscuridad bajo el nazismo. Porque él, como como presidente del Consejo Judío, desde el minuto uno se niega a allanarle el terreno a los nazis. Probablemente sea también porque tan temprano como en 1941, una de las mujeres que hemos tratado en nuestro programa, Irena Adamovich, ¿recuerdas? No hace unas semanas que también abordamos su figura, que actuaba de correo y que también venía, si recordamos aquel programa, del campo médico, de la enfermería. Ella había actuado de correo y ya hizo llegar al Consejo Judío que él presidía noticias del exterminio sistemático de judíos en Polonia y en otras zonas del este. Eso le hace darse cuenta que la colaboración con los nazis, aunque evidentemente tiene que seguir habiendo una relación formal, porque como presidente del Consejo Judío, pues le toca, por ejemplo, negociar con el comandante Kramer las condiciones de vida y las autorizaciones para crear un taller o para abrir un periódico o para autorizar una salida del gueto a tal o cual persona. Esa es la parte, digamos, más formal, más superficial, pero por debajo él ya empieza a apoyar a lo que luego sería la resistencia dentro del propio gueto. En sus negociaciones con Kramer, que todavía no es SS, estamos hablando del ejército alemán, de la Wehrmacht, puesto que los nazis, las SS, solamente asumen el control de Kovno en 1943, en otoño de 1943, pues él negocia, entre otras cosas, la creación de talleres de trabajo para ancianos, mujeres y niños, que era la población más vulnerable dentro del gueto. Estamos hablando de 6.500 personas, de los 40.000 que integraban el gueto. Era la población más vulnerable porque todos aquellos que no trabajaran iban a ser deportados a otros campos en el este. Y él ya sabía como presidente del Consejo que la deportación suponía el exterminio, el asesinato. Por tanto, ¿qué se le ocurre para que no salgan? Puesto que la norma nazi era que todo aquel que no trabajara era deportado. Claro, las mujeres, los ancianos y los niños no podían trabajar en las tareas duras, ¿no?, de las brigadas de trabajo. Entonces él crea unos talleres, pues, de textil, de costura, de empaquetado, de ensobrado. Y eso hace que estas personas durante un tiempo no sean deportadas y ganen unos meses o unos años de vida. Pero claro, también documenta, y esto es muy importante, la vida del gueto. Algunos de los detalles que conocemos de las condiciones durísimas de vida vienen precisamente por los documentos que este señor, que este héroe que tratamos hoy, el doctor Elkes, pudo recabar y pudo guardar. En 1943, como decía, en octubre, en torno al otoño de 1943, las cosas cambian radicalmente y las SS ya asumen el control del campo y lo convierten en un campo de concentración, en Cauen. Empieza la dispersión de la población judía a otros subcampos y el Consejo Judío que él preside empieza a perder fuerza. Los SS ya no tienen el más mínimo interés en que haya una delgada línea de comunicación entre la población judía y los nazis. Y en ese mismo momento, Raquel, se crea la Organización Judía de Combate General. En esa organización, el Consejo Judío que preside el doctor Elkes la apoya sin ningún tipo de fisura. Y vuelvo a insistir, es uno de los pocos casos en donde el presidente de un Consejo Judío de un gueto apoya sin ambajes a una organización judía de combate.
esa organización es apoyada, por ejemplo, entre otras cosas, por la policía del gueto, la policía interior del gueto, que tenían acceso a algún tipo de armas. Y de esa organización salen 300 combatientes dispuestos a luchar. De hecho, esos 300 combatientes, la inmensa mayoría, al huir del gueto de Kovno, se integran en la guerrilla partisana. Y Me luego imagino, combaten... sí, perdona, Sí, ¿no? Fernando. Y combaten a los nazis, combaten a los nazis ya desde fuera del gueto, ¿no? Sí, me decía Raquel. Sí, me imagino que la influencia de Elkes fue precisamente la que propició que la policía interior del gueto, la policía judía, decidiera apoyar a la resistencia, ¿no? A este grupo resistente. Claro. Claro, porque el presidente tenía una autoridad indiscutible. Entonces, mientras que en otros guetos lo hemos visto, bueno, lo vimos con Varsovia, ¿no? El gueto de Varsovia, el propio Consejo Judío era muy reticente a apoyar la resistencia porque pensaban que justamente eso lo que podría hacer era radicalizar la violencia de los nazis, y entonces tenían esa actitud timorata, prudente, dirían algunos, de no provocarles. No vaya a ser. Bueno, no vaya a ser, no, porque en cualquier caso los pensaban asesinar de una forma u otra. Esto Elkes era perfectamente consciente de lo que iba a ocurrir. Por tanto, dice, si nos van a matar de una forma u otra, y ya lo sabemos porque nos están llegando informes, por ejemplo, ya decía antes el de Irena Adamovich, ¿no? Bueno, si sabemos que nos van a matar, vamos a vender cara nuestra vida. Entonces, él apoya, y evidentemente el que la policía del gueto no interfiriera en las actividades de resistencia, pues en el trasiego lógico que hay, pues de armas, de municiones, de cartas, de sincronizaciones para determinados ataques o evacuaciones o huidas, claro, fue un factor de éxito de esa resistencia. Tenemos que hablar que, hombre, 300 combatientes que escapan del gueto y se unen a los partisanos puede parecer una cifra, Raquel, poco significativa, pero no lo es en absoluto. Cuando tenemos en cuenta, vuelvo siempre al contexto histórico en el que a estas personas les tocó vivir y les tocó sufrir, ¿no? aquel horror nazi. No era nada fácil tomar estas decisiones y ir a jugarse la vida de una forma además espantosa, porque la forma en la que te mataban pues podía ser un tiro en la nuca, pero un apaleamiento en la calle, desnudo y sin ningún tipo de ropa que te cubriera, ¿no? Bueno, cuando en julio, el 8 de julio de 1944, ya un poquito antes de la llegada de los soviets, del ejército soviético, los nazis evacuan el gueto a Dachau, una gran parte del gueto a diferentes campos, la mayoría de ellos terminaron en Dachau, y en agosto, a 1 de agosto de 1944, los rusos finalmente toman la ciudad de Kovno. Pero a nuestro protagonista, al doctor Elkes, ya lo han deportado de nuevo al campo de Landsberg, ya en Alemania, donde morirá el 17 de octubre de 1944. No sin antes haber escrito una carta escalofriante y muy emotiva. Tú has empezado leyendo el párrafo final de su carta, ¿no? Es una carta dirigida a sus hijos. Él tiene 2 hijos que están exiliados, viven en Inglaterra y no han muerto, por tanto sobreviven a su padre. Y esa carta se la escribe a sus hijos, nacidos prácticamente a finales de los años 30, en donde les cuenta cuáles han sido las condiciones de vida, cómo ha sido la masacre, el genocidio, lo que luego se llamaría genocidio o Shoah, de judíos en el gueto de Kovno, cómo ha sido el día a día y sobre todo cuál ha sido la sangre fría de los verdugos. Eso en esta carta terrible del doctor Elkes se explica y se detalla con todo lujo de detalles. Lo digo también de cara, Raquel, a ese porcentaje todavía de indecentes que quedan vivos y que pululan en nuestro entorno, que niegan el genocidio, que niegan la Shoah. Bueno, pues esta carta es una de tantas pruebas de lo que aquello supuso. Una carta que termina, ya digo, con unas palabras de amor y de recuerdo enormes a sus hijos, ¿no? Cuando él ya está enfermo, muy enfermo, y fallece de enfermedad, debido al sufrimiento acumulado y a las penurias acumuladas, como decía, el 17 de octubre de 1944, a prácticamente
menos de medio año de que terminara la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en Europa, ¿no? Sí, estoy pensando todo el rato, Fernando, en la película de Claude Lanzmann, El último de los injustos, ¿no? Dedicado a otro presidente de otro consejo judío. Y en este caso, bueno, se puede decir que fue en esta ocasión un justo el que estuvo presidiendo el Judenrat, por ejemplo, al menos en el gueto de Kovno. Y ojalá se puedan leer sus diarios en castellano, porque me parece que no están traducidos, ¿no? No están traducidos y no te extrañe que sea una tarea que igual acometamos nosotros algún día. Te hablo desde el Centro de Investigaciones para los Totalitarismos y Movimientos Autoritarios. Es un trabajo que lleva tiempo, si queremos hacerlo bien, que es como merece una obra de este estilo, pero no está en español, que yo sepa, y merecería, ya digo, una edición también con una introducción que ponga en contexto lo que supuso el gueto de Kovno, especialmente con la llegada de los batallones de exterminio nazis, el número 3 en particular, que es el que allí se cubrió de infamia una vez más, ¿no? Con solo unos meses, porque realmente fue menos de un año la carnicería salvaje que hicieron en aquel enclave en Lituania, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien que recordemos siempre, ya digo, a personajes como el Hanan, el Kes, porque nos demuestran también que incluso con todas las de perder, porque no tenía ninguna posibilidad de triunfar en absolutamente nada que pretendiera cometer, mantuvo alta la dignidad no solo suya, sino del pueblo judío, enfrentándose con valor contra la maquinaria criminal nazi, ¿no? Con el éxito que ya sabemos que tuvieron casi todas aquellos gestos de resistencia, pero estas victorias, como hemos visto también en el gueto de Varsovia y en otros casos que iremos viendo en nuestro programa, a lo mejor el impacto lo tienen muchas décadas después, ¿no?, de haber muerto sus protagonistas. De luego. Bueno, pues nuestro homenaje al doctor Elkes y, por supuesto, el agradecimiento que siempre te otorgamos a ti por revelarnos, por darnos a conocer a personas tan maravillosas y tan valientes como nuestro personaje de hoy, el Hanan Elkes. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte, Raquel y resto de oyentes en Radio Separat. La semana que viene un personaje, esta vez será de oscuridad.